Bendiciones, queridos hermanos. Bueno verles nuevamente. Bienvenidos. Que se han conectado nuevamente y continuar con este cuarto video, si no estoy mal. Estuvimos viendo la última vez cómo ve Dios el pecado. Y en resumen podríamos decir que Dios tiene que castigar, Dios tiene que enjuiciar, Dios tiene que traer a cuenta a todo pecado. No hay pecado, por pequeño que sea, que no merezca la ira de Dios. Pero alguien afirmó también que no hay pecado, por grande que sea, que no merezca la gracia de Dios. Pero si es que arrepentido se vuelve al Señor. Y eso es lo que queremos ver nosotros hoy. Dios justificando al culpable. Pero leamos la palabra del Señor. Dice, y nos quedamos para meditar el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice que nosotros somos entonces justificados, y esa justificación es por gratuitamente, se da por gracia y se da mediante lo que el Señor hizo, redimirnos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nos dice que somos justificados, ya tratamos de dar una definición, y es presentarnos inocentes delante de Dios, presentarnos sin culpa, presentarnos sin condenación delante de Dios. Entonces, siendo presentados inocentes, en otras palabras, y ese presentarnos inocentes delante de Dios es de una manera gratuita, es decir, sin precio. Es un regalo. Mire, cobrar por las bendiciones de Dios, eso se llama simonía. Y esto ha estado penado por el Señor siempre. De esto es culpable Israel. Tenemos que ser sinceros. De esto fue culpable también el Vaticano. De esto han sido culpables también algunos, y hoy en día en círculos denominados evangélicos también, muchos que se precian de ser evangélicos son culpables de eso también, de tratar de vender las bendiciones de Dios, de cobrar por las bendiciones de Dios. En realidad, ellos están acumulando condenación sobre sí mismos. Esto es sin precio, esto es un regalo de parte del Señor. Dice que es por gracia, por si no entendió que es gratuitamente, entonces la otra palabra nos lo va a confirmar, es por gracia, es de una manera inmerecida. Dios nos da una belleza, mire todo lo horrendo del pecado, pero el Señor nos capacita con su gracia y nos da una gracia para presentarnos delante del Señor, pero esto lo hace mediante el Señor Jesucristo. Dice que es mediante o por medio, en otras palabras. El Señor Jesucristo no es aparte de otro. No es el apóstol Pedro, no es María, no es el personaje que a nosotros nos llame mucho la atención humanamente hablando. No, es el Señor Jesucristo. Él es el único que tiene todos los méritos para presentarnos inocentes delante de Dios. De hecho, en este orden de ideas, el hombre tan solamente es acepto por el Señor Jesucristo. Dice Efesios que somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús es que somos aceptos. Y dice la palabra del Señor que es mediante la redención. La redención significa la liberación mediante un rescate. El Señor ve a esclavos en el pecado, ve a personas que están hundidos en el pecado, que no pueden salir, no pueden pagar el precio. Entonces el Señor decide pagar el precio para rescatarlos a ellos. Los rescata el Señor. Ellos ya son de su propiedad, Dígame si es cierto o no que aquello que nosotros compramos con nuestro dinero, llamémoslo así, lo que compramos con lo que es nuestro, nosotros tenemos la disposición de hacer lo que querramos con ello.
Imagínese, usted fue a comprar un artículo, usted lo va a agarrar, lo puede poner en el patio de su casa, agarra un bate y le puede dar a batazos y destruirlo de una vez. Puede llegar un vecino y, bueno, ¿usted por qué está haciendo? Perdone, miren la factura, aquí está. ¿Qué es lo que hace el Señor con lo que adquiere a precio? ¿Qué es lo que hace el Señor después de que ha pagado el precio en la libertad de estas personas? ¿Qué es lo que hace el Señor? Él tiene toda la disposición de hacer lo que quiera. Pero la palabra del Señor nos dice que mediante esa redención, el Señor decide justificarlos. Efesios, ya que estoy mencionando esto, el apóstol Pablo a los Efesios les escribe algo bien interesante. Efesios capítulo 1. Dice 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. Redención. Oiga esto, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que el Señor decide perdonarnos, justificarnos a nosotros. Entonces esto lo hace el Señor de una manera gratuita. Pero tenemos un problema y eso es lo que vamos a meditar ahorita. Tenemos un problema. Estamos ante un dilema teológico aquí. Dios es justo, ¿verdad? Quiero leerlo. Salmo 145. Salmo número 145. Ya mencioné este pasaje anteriormente y ahora lo voy a leer. Salmo 145. El versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dice que el Señor es justo en todos sus caminos. ¿Qué es ser justo? Es darle a cada uno conforme merezcan sus hechos. Es eso ser justo. Es pagar a cada uno conforme se merece. ¿Qué es lo que merece alguien que ha violado una ley? ¿Qué es lo que merece normalmente una persona o qué es lo que pide o pedimos una persona que ha en contra de una persona que ha violado la ley? Imaginémonos esto. Dios quiera que no nos pase nunca esto. Una persona encuentra que alguien está abusando de un niño, de un infante. Lo abusa sexualmente. Entonces sale una persona y hace un arresto civil, un arresto ciudadano. Lo toman, llaman a la policía y lo entregan. Y varias personas están dispuestos a declarar en contra de este hombre y decir que sí, él había violentado a ese niño, lo había abusado. Ese niño está testificando en contra de él lo hizo. Ese niño está roto también en sus partecitas, está roto el niño. Porque este hombre depravado hizo todo eso. Imagínense, usted llega a la prensa, ahorita con las redes sociales, llega todo el mundo y entonces le preguntan, señora, a los padres del niño, ¿qué es lo que pide usted en contra del abusador? ¿Qué es lo que normalmente dice una madre, un padre o una persona a eso? Lo que normalmente diría es que le caiga todo el peso de la ley. Eso es lo que se pide, que le caiga todo el peso de la ley. Sigamos con las preguntas. ¿Qué es lo que merecía la mujer que fue sorprendida en adulterio? Seamos sinceros, humanamente hablando. Ella violó la ley y ¿qué es lo que mandaba la ley del Antiguo Testamento? Que fuera apedreada. Pero no solamente ella, tenían que traer también al adúltero. A los dos tenían que apedrearlos y así iban a quitar el mal dentro de Israel. Entonces, ¿qué es lo que merecían? Claramente ahí se nota de que los hombres estaban probando al Señor Jesucristo. Eso es indiscutible. Pero entonces, ¿qué merecía la mujer sorprendida en el acto del adulterio? Que le cayera todo el peso de la ley. ¿Qué sucedía o qué hubiese sucedido si se dice, bueno, yo soy un buen juez, entonces lo dejo libre?
¿Qué es lo que piensa rápido las personas? En aquel caso de aquel abusador o aquel violador, ¿qué es lo que dirían las personas? Ese juez es corrupto, ¿verdad? Ese juez es corrupto. Eso es lo que pasaría. Quiero decirle en Proverbios, o mencionarle Proverbios capítulo 17, Proverbios 17. El versículo es el número 15. Dice la palabra del Señor: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Un juez que justifica a uno que es culpable es abominación, dice la palabra del Señor. O un juez que, sabiendo que aquel es inocente y teniendo todas las pruebas de su inocencia, lo declara culpable, ese juez es una abominación al Señor. No, yo no estoy tratando a mi Dios como una abominación, para nada. Ya insultaron tanto a mi Dios, y en mi vida de ignorancia, de impiedad, yo insulté a mi Dios también. Sí, yo no. Pero sí estoy presentando preguntas válidas. ¿Cómo es que Dios justifica al que es culpable? ¿Cómo es que Dios justifica al culpable? Porque dice la palabra del Señor que el Señor ha declarado que aquel que justifica al impío es una abominación. El Señor no está atado por la ley. El Señor no está atado por la ley pensando de que la ley es más que el Señor. No. Él es la norma. El Señor es la ley. El Señor es lo que ha establecido. Entonces, significa que todo pecado debe ser castigado. ¿Cómo lo hace Dios entonces? Volvamos a Romanos, capítulo 3, donde estamos considerando. Ahora vamos a considerar el versículo 25. Dice, versículo 24, para hacer contexto: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A quién? Dice el versículo 25. Con eso empieza. ¿A quién? ¿A quién se está refiriendo? Versículo 24, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue a quien Dios, el Padre Celestial. ¿Sabía usted que el Padre Celestial tomó una participación activa en el sacrificio del Señor Jesucristo? Sí, ¿sabe por qué? Porque Él es el garante de la ley, Él es el legislador, Él es el que estableció que se tenía que castigar al pecador, tiene que haber un castigo para el pecador. Por lo tanto, el Señor, para poder justificar, Él tomó una participación activa. La ofrenda se presenta delante del Padre Celestial, no delante de Satanás, delante del Padre. Por eso Dios tuvo una participación activa. Dice Isaías 53, que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fue Jehová quien carga sobre el Señor Jesucristo. Dice que por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Satanás, no. Ese es un pobre diablo. Los demonios, menos. Dios lo hizo pecado. Nosotros tampoco. Si nosotros no éramos capaces de hacer nada. No éramos capaces de hacer nada. ¿Quién lo hizo pecado? Por nosotros. Dice que el Señor se hizo maldición. Fue hecho maldición por nosotros también. Vuelvo y repito, el Señor se hizo maldición no porque hubiese sido maldición por sí mismo, sino por cargar con la maldición de todos los malditos. Entonces dice la palabra del Señor, Dios puso. Esta palabra, poner, me cuesta pronunciar un poco la palabra griega, protetmai.
Y esta tiene dos significados. Por un lado es exhibir para que lo vea. Pero por otro lado significa determinar un propósito, decretar o proponer un propósito. Vea esto. Poner a quien puso nos denota la idea de ser colocado, de colocar o de estar en el momento propicio y en el lugar propicio. Digamos así, está acá. Entonces, aquí no funciona. Aquí no. Entonces, lo toma y lo coloca, en otras palabras. Lo coloco aquí, yo determino. No. Es un ejemplo. Yo determino colocarlo acá porque aquí funciona. Porque aquí va a ser el propósito. Yo decreto. ¿Y quién fue quien decretó? El hombre no decreta nada. ¿Quién fue el que decretó? ¿Quién fue el que estableció? ¿Quién fue quien determinó un propósito? ¿Quién colocó? El Padre Celestial toma al Señor Jesucristo y lo coloca en el lugar indicado, en el momento preciso. Allí lo coloca, ¿quién? El Padre Celestial. El Señor Jesucristo allí, dice la palabra del Señor, fue como propiciación. Dios colocó al Señor Jesucristo en un lugar específico. Ya le voy a decir dónde fue. En un lugar específico, porque allí habría de cumplir una función y muy importante. Y dice que fue como propiciación. La palabra propiciación en el original es hilasterión. Puede significar expiación mediante un sacrificio. ¿Dónde fue colocado el Señor Jesucristo? Permítame mencionar, en el Nuevo Testamento 2 veces aparece la palabra hilasterión, 2 veces. Tanto acá en Romanos capítulo 3, versículo 25 y también en Hebreos. Solamente que en Hebreos capítulo 9 y versículo 5, allí es tomado como una figura del Antiguo Testamento, pero que prefigura, ¿se recuerda usted? Nuestro primer video prefigura toda la ley, prefigura, y es una sombra del Señor Jesucristo. Voy a leer el versículo 4 para hacer contexto. El cual tenía un incensario, le mencioné Hebreos 9, 4 y 5, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella, ¿sobre qué? Sobre el arca del pacto, sobre el arca del pacto de oro. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. La palabra propiciatorio es la misma palabra que en Romanos 3:25 se traduce hilasterión, y se está refiriendo al propiciatorio. Se lo voy a explicar de esta forma. Era el arca del pacto. Dentro del arca del pacto, según Hebreos, ahí estaba el maná, la vara que reverdeció, pero estaba la ley. Ahí estaban las tablas de la ley. Sobre el arca del pacto estaba una tapa. Y esa tapa era de oro puro. Habla de la divinidad del Señor Jesucristo, el oro. Era de oro puro. Y esa tapa se llama el propiciatorio. El propiciatorio, imagínense usted en la época el día de la expiación, el día del Yom Kippur. Dice la palabra del Señor que el sacerdote entraba en Israel, el levita, el descendiente de Aarón. Él entraba primero no con sangre, no sin sangre, mejor dicho. Y él entraba para ofrecer un sacrificio por sus pecados. Y luego salía otra vez para ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Entonces este sumo sacerdote llegaba y ahí sí que rociaba 7 veces con la sangre de aquel cordero. El cordero nos habla del Señor Jesucristo en su sacrificio también.
Todo habla del Señor Jesucristo. Entonces rociaba la sangre del cordero. Esa sangre o esa tapa iba al propiciatorio. Ese propiciatorio dentro o cubría, mejor dicho, la ley de Dios que fue violada. La ley de Dios que no había sido cumplida. La ley de Dios que al no ser cumplida exigía y merecía que hubiese un castigo. Pero allá afuera se encontraba un pueblo. Ese mismo sumo sacerdote tenía que ofrecer, era imperfecto y tenía que ofrecer por sus propios sacrificios. Ese mismo sacerdote, él también tenía que ofrecer por él y él era culpable. Allá había un pueblo. Entonces cuando entraba el sumo sacerdote, entonces rociaba la sangre, era cubierto su pecado, nada más, era cubierto su pecado y por un año estaba cubierto su pecado. El Señor Jesucristo es colocado, según el versículo 21, ¿por quién? Por Dios, por el Padre Celestial. Es colocado entre Dios, el carácter de Dios representado por la ley. La ley es santa porque Dios, el legislador, es santo, porque refleja el carácter de Dios. Y entonces la ley, como es santa, la ley ahí estaba violado el carácter de Dios y Dios exige a toda violación de su ley un castigo. Y el Señor Jesucristo es colocado entre la ley de Dios que fue violentada y el pueblo que es culpable. ¿Qué es lo que merece el pueblo? Lo que merece el pueblo es que le caiga todo el peso de la ley por cuanto que ha violentado la ley de Dios. Pero el Señor decide, en esa figura antiguo testamentaria, el Señor decide que el hilasterión, que el propiciatorio, que esa tapa cubriera la ley de Dios que había sido violentada y el pueblo que había violentado la ley de Dios. Y mediante la sangre de un cordero inocente, de un cordero que no era culpable, de una víctima inocente, que mediante esa sangre fuese cubierto. El Padre Celestial coloca al Señor Jesucristo. Los romanos y los judíos lo colocaron en la cruz. Lo elevaron al Gólgota. Ellos lo hicieron y los evangelistas observan eso. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios coloca en sacrificio al Señor Jesucristo. Es el mismo Padre Celestial quien está viendo y observando la ejecución de su Hijo amado. ¿Sabía usted que allí en el Gólgota habían varios personajes y dentro de todos los personajes que se encontraban allí estaban los romanos? Estaban los sacerdotes, habían algunos discípulos también que estaban allí cerca, algunas Marías, allí se encontraban también al pie de la cruz. Otros discípulos se esparcieron. Pero hubo otro personaje que estaba ahí también, el Padre Celestial. El Padre Celestial. ¿A quién cree usted que se dirigió el Señor Jesucristo cuando estaba abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesucristo estaba siendo abandonado por el Padre Celestial porque en ese momento lo estaba ejecutando. Y si él estaba cargando, por cuanto la Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, entonces el Señor se estaba haciendo abominación delante del Padre Celestial. Por lo tanto, todo el juicio que merecen nuestros hechos estaban cayendo sobre el Señor Jesucristo. En ese preciso momento, el Padre Celestial estaba enjuiciando. Hay otra figura ya en el Génesis. Cuando Abraham va para adorar al Señor, el Señor le había pedido a su hijo. Es Isaac quien lleva la leña, pero es Abraham que lleva el fuego y el cuchillo. El fuego nos habla de la justicia, del cuchillo nos habla de la justicia de Dios y el fuego nos habla de la ira de Dios. Es Abraham que anda cargando eso. Y es Isaac quien va cargando la leña, es decir, Cristo Jesús cargando la cruz, Cristo Jesús cargando nuestros pecados. Y es acostado allí. Toma entonces el cuchillo y el fuego y cuando va a ejecutar a su hijo hay una suspensión en eso. Porque dice la palabra del Señor que el Señor le interviene y le dice, ya sé que temes a Dios.
y voltea a ver, ahí hay un cordero. Ya lo había dicho, Jehová se proveerá de cordero. Jehová se proveerá. Él va a levantar un cordero para sí mismo, en otras palabras. Jehová se proveerá de un cordero. Y cuando encuentra ese cordero, no se refiere al que estaba trabado en el zarzal en el caso de Abraham. No se refiere. Se refiere al Señor Jesucristo, por cuanto está escrito, he ahí el Cordero de Dios. Dios se proveyó de un Cordero, el Señor Jesucristo. En realidad, esa historia tuvo allí un punto suspensivos, porque más adelante otro padre a su hijo único, amado, estaba ejecutando. Un inocente lo estaban ejecutando por muchos culpables, los culpables que somos nosotros. Y ahí estaba pendiente en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Dios lo puso como propiciación para nosotros. Es decir, entre el carácter de Dios, la ira de Dios y el pueblo. Por eso está escrito, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que se hizo hombre por nosotros. El Salmo número 22 nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El Señor Jesucristo clamando en una angustia y el Padre Celestial deteniendo su ayuda a su Hijo para ampararnos a nosotros. Pero el mismo y Señor Jesucristo en la profecía justifica al Padre Celestial porque dice, pero tú eres santo. Es decir, tú eres tan santo que tienes que reaccionar en contra del pecado. Y si en ese momento Él está cargando el pecado de todos nosotros, entonces era merecedor de todo el castigo. Y dice la palabra del Señor que Dios lo puso como propiciación por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor, y ahí sí podemos nosotros decir como dijo aquel pecador de Lucas. Dios, sé propicio a mí que soy hombre pecador. Es decir, sé mi reconciliación, quiere decir esa palabra. Sé propicio, sé mi reconciliación. Tú sé mi reconciliación. Dice también la palabra del Señor que el Señor va a ser propicio a nuestros pecados. Es decir, Él proveyó una reconciliación con el Señor. Por lo tanto, a Él le cayó toda la ira de Dios. Al Señor Jesucristo le cayó todo el peso de la ley por nosotros. Leí esta historia. Tal vez esto nos ayude a comprender en una mínima cuantía, en una pequeña medida, nos ayude a comprender esto. Se cuenta que en cierta tribu había un hombre que era el líder de esa tribu, que era bien correcto, un hombre justo, aplicaba la ley, merecía quien sea que había violentado la ley, era castigado, era ejecutado, si merecía ejecución, era castigado. Y resulta que empezaron a perderse los animales, las gallinas, las cosas de la tribu, de la gente ahí. Y empezaron a investigar y encontraron que era la mamá de ese líder trivial. La mamá ya era grande. Dice que el líder, es decir, todas las personas estaban, bueno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer? Si él va a ser ingrato en ejecutar a su propia mamá, a su mamaíta la va a ejecutar, no va a aguantar, no aguanta ella todos los latigazos que merece. Pero si otros decían, pero si la va a perdonar y la va a hacer así, ¿qué planta de líder tenemos? Él no es nada justo entonces. Va a quedar impune la doñita. Este líder, en lugar de decirle a la mamá, váyase y me prepara mi caldito de pollo, en lo que se robó, en lugar de decirle eso, él dictó sentencia y dijo, condenada. Y señaló la fecha de la ejecución.
de que le cayeran los latigazos. Cuando llegó allá, el día de la ejecución, él mandó a que no detuvieran el castigo al momento en que él dictara la sentencia y dijeran, ya, empiece la ejecución. Y entonces el hombre dice, ejecuten. Inmediatamente corre este hijo y le dice, madre mía, y abraza a la mamá, la abraza, y sobre él cayó todos los latigazos, todo lo que merecía la ley, o lo que exigía la ley, mejor dicho, sobre él cayó. Eso mismo hizo el Señor. Él nos abrazó a nosotros. Dice que Él se entregó por nosotros, Él murió por nosotros, Él lo hizo por nosotros, y sobre Él cayó todo el peso de la ley. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero bueno, tú eres santo. Tú eres santo, tú tienes que ejecutar, tú tienes que reaccionar, en otras palabras. Y eso lo hizo por usted, lo hizo por mí. ¿No es digno de estar agradecidos con el Señor, de serle fieles, de obedecerle, de confiar en Él? Claro que sí, Él es digno de todo eso, de que le alabemos, de que le adoremos su santo y bendito nombre. Dice la palabra del Señor que Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Es decir, ¿con qué propósito el Señor hizo eso? Mire que el Señor fue colocado en un lugar correcto e hizo bien su trabajo. Y dice la palabra del Señor, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, el Señor lo hace con el propósito de manifestar su justicia, es decir, proveer una salida para el pecador, proveer una salida para que el hombre se presente inocente, el que es culpable, el que merece que le caiga todo el peso de la ley, encuentre una salida y sea presentado inocente delante de Dios. Mire qué dice el versículo 26, con la mira, con el objetivo, con el propósito, en otras palabras, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así lo hizo el Señor. El dilema teológico queda dispersado. ¿Por qué? Porque la ley se cumplió, la ley se ejecutó. Lo que la ley exige fue ejecutado en Cristo Jesús. Y a través de eso, ya una vez satisfecha la ley de Dios, entonces el Señor Jesucristo puede justificar. Dios Padre puede presentar inocente, pero a todos no. Dice, al que es de la fe de Jesús. Es decir, aquel que confiadamente se acerca a Él y entrega su vida a Él, para que Él sea el Señor de él. Existen dos formas entonces de pagar por la culpabilidad de nuestros pecados. Uno, lo hacemos nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? Lo podemos hacer por toda la eternidad en el castigo del infierno para ser trasladados posteriormente al lago de fuego. Por toda la eternidad. Y dice la Biblia, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, lo podemos hacer nosotros. Yo no quiero tener nada que ver con este Jesús. Está bueno, entonces lo paga usted. Pero toda la eternidad no va a pagar ni un solo pecado. Pero hay otra opción. O se adscribe, apela, ahí sí que al perdón que ofrece Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, o se somete a esa amnistía, si usted quiere llamarlo de alguna forma, se somete a esa amnistía, a ese perdón, se somete, que es en Cristo Jesús. ¿Cómo? Entregándole su vida, confesándole como su Señor, creyendo en el Señor, o creyéndole más bien al Señor. Es para estar agradecidos con el Señor, ¿verdad, hermanos?
es para estar agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha sido para con nosotros. Pero querido amigo, es para que usted venga al Señor, venga. Nosotros no sabemos si el futuro no está garantizado para nosotros. Si usted tiene algunos peligros, si usted muere sin Cristo, sin fe y sin ninguna esperanza, está completamente perdido para toda la eternidad y usted va a pagar por sus propios pecados. Pero eso sí, toda la eternidad no va a pagar, no va a ser suficiente para pagar un solo pecado. ¿Por qué el sacrificio de Cristo, un solo sacrificio, es eficaz para perdonar todos nuestros pecados? Los míos, los suyos y de todos los que confían en Él, creen en Él. ¿Por qué? La validez de ese pecado está determinado por el valor, mejor dicho, el valor de la ofrenda. La eficacia, mejor dicho, de ese sacrificio está determinado por la validez, el valor que tiene la ofrenda. Dice el apóstol Pedro que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro. El oro es el metal más preciado por los hombres. No hay otro metal más preciado por los hombres que es el oro. Hacen guerras, hacen conflictos, se matan entre ellos con tal de tener la mayor cantidad de oro. Lo más preciado por el hombre es el oro. Y dice el apóstol que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro, ni con piedras preciosas tan siquiera, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo Jesús es el sacrificio de tan alto valor, por eso es eficaz para perdonar todos nuestros pecados. Qué bueno que ha estado con nosotros en estas 4 entregas, si no estoy mal, con este otro video. Con este video terminamos esta pequeña serie que habíamos iniciado. Fue un placer haber estado meditando con ustedes la palabra del Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén.